A 15 presuntos criminales en el municipio de Tecomán. Quien tiene el reporte detallado es Arnoldo Delgadillo. Buenas tardes, te escuchamos. En Colima fueron capturados 15 presuntos delincuentes en el municipio de Tecomán. La calma del domingo se vio interrumpida por una llamada al 911. Eran poco después de las 11 de la mañana cuando habitantes de la comunidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, Colima, alertaron sobre la presencia de individuos armados realizando actividades sospechosas cerca de la carretera federal México 200. Nadie imaginó que, en cuestión de minutos, el sitio se transformaría en un campo de batalla. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva, acompañados por unidades de la Secretaría de Marina. Lo que hallaron no fue simplemente un grupo de hombres con armas, sino una célula activa presuntamente perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Al intentar aproximarse para efectuar una inspección, las patrullas fueron recibidas a tiros. La reacción fue inmediata. Durante más de 20 minutos se escucharon ráfagas de armas de alto calibre que estremecieron las calles de esta pequeña comunidad fronteriza con Michoacán. Los vecinos, aterrados, se refugiaron como pudieron en sus viviendas. Algunos grabaron desde la distancia, otros, simplemente rezaban. La magnitud del enfrentamiento fue tal que fue necesario desplegar de emergencia refuerzos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía Estatal. Al concluir el tiroteo, el saldo fue contundente: 3 agresores abatidos y 15 personas detenidas, todas presuntamente vinculadas al CJNG. En el sitio también se incautaron armas de alto poder, cargadores, equipo táctico y radios de comunicación, evidencia clara de que no se trataba de delincuentes improvisados, sino de una célula organizada, con entrenamiento y un objetivo concreto: controlar el paso estratégico entre Colima y Michoacán. El enfrentamiento marcó un antes y un después en la región. Cerro de Ortega, que hasta hace poco era conocido por su producción agrícola y su cercanía con la costa, hoy es recordado como el escenario de una de las balaceras más violentas del año. Los cuerpos de seguridad no reportaron bajas entre sus filas, pero el mensaje fue claro: el crimen organizado no tiene intención de soltar el control fácilmente. Tras el operativo, el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, confirmó su participación en la estrategia de reacción inmediata. No se trató de una intervención aislada. Cerro de Ortega forma parte de un corredor estratégico que ha sido infiltrado por grupos armados del CJNG. Nuestra respuesta será firme, legal y constante. Sin embargo, el terror no concluyó con las detenciones. Horas después del enfrentamiento, un grupo de personas bloqueó por completo la carretera federal México 200, que conecta Colima con Michoacán. Alegaban ser ciudadanos inconformes por la presencia de fuerzas federales. No obstante, las autoridades no descartan que se haya tratado de una acción coordinada por el propio crimen organizado como forma de presión para liberar a los detenidos o evitar futuros cateos. Las imágenes del bloqueo circularon en redes sociales: llantas incendiadas, piedras sobre el asfalto, hombres con el rostro cubierto y pancartas exigiendo paz. Pero la tranquilidad, en realidad, había sido quebrantada por los mismos que portaban armas de asalto horas antes. Elementos del Ejército y de la Guardia Nacional despejaron la vialidad después de algunas horas, sin que se registraran nuevos enfrentamientos. La circulación fue restablecida, pero el temor ya había echado raíces. Los pobladores de Cerro de Ortega saben que este no será el último episodio, saben que los que escaparon pueden regresar. Los detenidos fueron trasladados bajo fuerte custodia al Ministerio Público Federal. Algunos ya contaban con órdenes de aprehensión previas, otros serán investigados por su presunta participación directa en los hechos, incluyendo el uso de armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas, asociación delictuosa y delitos contra la salud. La reacción ágil de las autoridades, en especial la coordinación entre Marina, Policía Estatal y la SSPC, fue reconocida públicamente. Sin embargo, también puso en evidencia un problema estructural: la presencia constante del crimen en zonas rurales donde el Estado suele llegar tarde y con poca fuerza. Cerro de Ortega no fue una excepción. Fue apenas el reflejo de un país donde, muchas veces, la línea entre autoridad y temor es demasiado tenue. Horas después del tiroteo en Cerro de Ortega, cuando el humo aún no se disipaba del pavimento y los peritos seguían marcando casquillos en el suelo, surgió un nuevo conflicto. Esta vez no con armas, sino con llantas quemadas, pancartas y una vía completamente obstruida a la altura del kilómetro 235+0 de la carretera federal México 200, tramo Calpican y Manzanillo.
Decenas de personas impidieron el paso total de vehículos. Los vehículos se detuvieron. Quienes los ocupaban afirmaron ser ciudadanos preocupados, exigían la salida inmediata de las fuerzas federales de la zona y reclamaban paz para sus comunidades. Pero lo que parecía una manifestación espontánea escondía otra realidad, una más turbia. La Guardia Nacional confirmó la existencia de un grupo estructurado, con logística previa, conos naranjas para desviar el tráfico, mensajes sincronizados en redes sociales y presencia de individuos con el rostro cubierto. Nadie quiso identificarse, nadie explicó quién organizó la protesta y nadie asumió el liderazgo. Las autoridades, sin señalarlo abiertamente, dejaron claro que no se descartaba que el bloqueo fuera parte de una maniobra orquestada por el crimen organizado para presionar a las fuerzas del orden y exigir su retirada, tras la aprehensión de 15 presuntos miembros del CJNG. Vecinos de Tecomán comenzaron a murmurar entre sí. Eso no fue una protesta, fue una orden, dijo un comerciante. Otros comentaban que varios de los participantes no eran siquiera originarios de la zona. Llegaron en camionetas, descargaron llantas, cerraron el paso y se retiraron al atardecer, como si todo hubiera sido ensayado. El hecho fue inquietante, no solo por el mensaje que transmitía, sino por el lugar donde ocurrió. La carretera federal México 200 es la vía principal de conexión entre Colima y Michoacán, crucial para el tránsito comercial, el transporte público, los servicios de salud y el abasto a comunidades rurales. Al cerrarla, el objetivo no era únicamente protestar, sino asfixiar la movilidad, provocar tensión y lanzar un mensaje de dominio territorial. Durante más de 6 horas, cientos de vehículos quedaron varados, camiones con productos perecederos, autobuses llenos de familias, ambulancias y transportistas atrapados entre 2 estados. Algunos intentaron rodear el bloqueo por veredas rurales, pero el miedo a una emboscada impidió que muchos se arriesgaran. Las autoridades optaron por actuar con prudencia. Unidades del Ejército y la Guardia Nacional implementaron un cerco perimetral sin enfrentar directamente a los manifestantes. Se buscaba evitar una nueva confrontación, esta vez con civiles en medio. Al caer la noche, el bloqueo fue retirado sin mayores incidentes, pero el mensaje ya se había enviado. La pregunta que resonaba en las calles de Tecomán y en la capital de Colima era la misma: ¿cómo fue posible que un grupo así paralizara la carretera más importante del estado sin que nadie lo impidiera? Y la respuesta, aunque incómoda, era evidente: el CJNG posee redes de control más profundas de lo que muchos imaginan. Redes que van desde la intimidación directa hasta la utilización de civiles como escudos humanos. Redes que saben exactamente cuándo atacar y cuándo replegarse. En los días posteriores, la tensión no disminuyó. Los negocios en Cerro de Ortega operaban a medio turno, las escuelas suspendieron clases y muchas familias optaron por no salir de sus hogares. La normalidad regresó solo en apariencia. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, fue tajante en su diagnóstico: no fue una manifestación genuina, fue un acto de presión diseñado para sembrar temor y frenar la acción del Estado. Pero no nos vamos a retirar. Al contrario, vamos a reforzar nuestra presencia. Y así lo hicieron. Las fuerzas de seguridad ampliaron su cobertura en Tecomán y comunidades cercanas. Se establecieron retenes en 3 puntos clave de la carretera federal, se iniciaron patrullajes nocturnos y comenzaron inspecciones casa por casa en zonas identificadas como posibles refugios del crimen organizado. Pero el miedo persistía. Porque en Colima, la violencia no llega como una tormenta súbita, sino como una llovizna persistente: un día, un tiroteo, al siguiente, una protesta, después, un bloqueo, luego el silencio, y más tarde, de nuevo el estruendo. Colima se encuentra atrapado en medio del fuego cruzado de una guerra que lleva años gestándose en la sombra. Una guerra que ya no distingue entre lo urbano y lo rural, entre el ciudadano común y el objetivo criminal. Una guerra en la que los grupos delictivos buscan imponer su voluntad no solo con balas, sino con la ocupación simbólica de las calles y las carreteras. Pero esta vez, con el liderazgo de García Harfuch y la coordinación de las fuerzas federales, el Estado no retrocedió. No bajó la mirada. No aceptó el chantaje. Respondió con estrategia, presencia y determinación. Y aunque la batalla apenas comienza, muchos en Colima perciben que esta podría ser la primera vez, en años, en que el crimen organizado no marca el ritmo de los acontecimientos, sino que se ve obligado a responder ante ellos. Lo sucedido en Cerro de Ortega no fue un incidente aislado. Fue solo una ficha más en un tablero de guerra que se extiende por todo el occidente mexicano.
La reciente detención de 15 presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación en Colima, sumada a la muerte de 3 de sus integrantes armados durante el enfrentamiento, dejó claro que el Estado ha decidido no retroceder. La intervención de la Marina y la Policía Estatal forma parte de una escalada de violencia que sacude simultáneamente a varios estados del país. Días antes, el 17 de junio, Zacatecas se convirtió en otro epicentro de esta ofensiva delictiva. En la comunidad de La Encarnación, municipio de Villanueva, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional se enfrentaron a un convoy armado. El saldo fue devastador: 13 presuntos sicarios abatidos en uno de los combates más cruentos registrados en lo que va del año. Las imágenes del lugar: vehículos reducidos a cenizas, armas regadas sobre el pavimento y cuerpos alineados por peritos forenses, circularon por todo el país. Estos hechos revelan un patrón evidente: cada vez que las fuerzas del Estado presionan al CJNG, la respuesta es inmediata y extremadamente violenta. No se trata únicamente de tiroteos, estamos ante una estrategia integral de resistencia: bloqueos carreteros, amenazas a autoridades locales, quema de vehículos, uso de drones explosivos y presión social encubierta mediante supuestas protestas ciudadanas. La lógica del cártel es clara: si no pueden operar en las sombras, intentan dominar con estruendo. En estados como Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Colima y Zacatecas, el CJNG ha expandido su influencia mediante células locales que no solo se dedican al tráfico de estupefacientes, sino también a la extorsión, el secuestro, el cobro de piso y el control armado de comunidades completas. En muchas de estas regiones, el grupo criminal ha sustituido al Estado. Imponen reglas, decretan toques de queda, cobran protección a los negocios y castigan con violencia a quienes se resisten a colaborar. Lo que distingue esta nueva fase de violencia es que el CJNG ya no opera con la misma impunidad que antes. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Sedena, ha puesto en marcha una ofensiva coordinada para desarticular sus células armadas, identificar a sus operadores financieros y capturar a sus jefes regionales. En este contexto emerge la figura de Omar García Harfuch. Desde que asumió el cargo como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Harfuch ha dejado claro que su enfoque no es meramente reactivo. Su estrategia se apoya en inteligencia, rapidez operativa y despliegues quirúrgicos, como el realizado en Colima. Cada operativo tiene un objetivo concreto: capturar, incautar y cortar líneas logísticas. En una entrevista reciente, Harfuch declaró: "Ya no vamos detrás del crimen, vamos adelante. Sabemos dónde operan, cómo se mueven, qué rutas utilizan, y estamos actuando antes de que puedan reorganizarse". La caída de estructuras armadas en Colima, Zacatecas y Michoacán confirma esta estrategia. En los últimos 2 meses se han asegurado decenas de armas de alto calibre, chalecos balísticos, vehículos blindados, dinero en efectivo y casas de seguridad, todas pertenecientes a células activas del CJNG. Además, se ha empezado a utilizar tecnología avanzada, drones de vigilancia, software de análisis de comunicaciones, rastreo satelital y equipos de intercepción para anticiparse a los movimientos del crimen organizado. Pero esta guerra tiene un precio. La población vive atrapada en medio del fuego cruzado. Las balaceras, los bloqueos y las represalias alteran la vida diaria. Se suspenden clases, los comercios cierran temprano, los campesinos abandonan sus parcelas y las familias se encierran al anochecer. En muchas comunidades, la confianza en las instituciones ha sido reemplazada por el temor. Aunque celebran la captura de delincuentes, también temen las represalias. Saben que, cuando cae un líder del CJNG, otro puede ocupar su lugar, a menos que se actúe con celeridad y fuerza sostenida. Por eso, la coordinación entre Guardia Nacional, Marina, Sedena, FGR y gobiernos estatales es fundamental. De nada sirve un operativo exitoso si después la zona queda desprotegida, permitiendo el retorno del crimen organizado. En este panorama, Colima se convierte en un punto estratégico, no solo por su ubicación, limítrofe con Michoacán y Jalisco, sino porque en su territorio confluyen rutas de tráfico ilícito, salidas al Pacífico y zonas rurales donde el control gubernamental resulta complejo a largo plazo. Lo ocurrido en Cerro de Ortega no es un desenlace, sino el inicio de una ofensiva más amplia que busca no solo recuperar el control territorial, sino también restablecer la confianza ciudadana. Una confianza que no se obtiene con boletines de prensa, sino con resultados y presencia constante del Estado en cada rincón donde antes solo se veían a los armados del CJNG.
Tras el operativo en Cerro de Ortega y los enfrentamientos en otras entidades, quedó claro que la estrategia tradicional ya no basta. Los grupos criminales como el CJNG no solo responden con violencia, sino que han refinado sus tácticas de evasión, intimidación y camuflaje social. Frente a este nuevo escenario, Omar García Harfuch plantea una alternativa, la estrategia de captura inmediata y neutralización táctica. Coordinados y ejecutados en intervalos mínimos, con información de inteligencia previamente corroborada, estos operativos tienen un objetivo claro: detener a los generadores de violencia antes de que puedan reaccionar, desplazarse o activar su red de protección local. El caso de Colima fue un ejemplo de ello. La llamada al 911, que alertó sobre civiles armados, activó un protocolo inmediato. No hubo demora, ni validación política, ni trámites innecesarios. La Policía Estatal y la Secretaría de Marina intervinieron al instante, y en cuestión de minutos ya había unidades en el lugar. La rapidez fue determinante. Cuando los agresores intentaron responder, ya estaban rodeados. En palabras de Harfuch, el tiempo de esperar a que se organicen se acabó. Vamos por ellos cuando están activos, no después de los hechos. Este modelo requiere una coordinación meticulosa entre fuerzas federales y estatales. En el caso de Colima, además de la Marina y la Policía Estatal, participaron la Guardia Nacional, la Sedena, la Fiscalía del Estado y la Policía Municipal de Tecomán. Cada corporación con tareas específicas, unos para asegurar el perímetro, otros para ingresar, recolectar evidencias o garantizar el traslado seguro de los detenidos. La inteligencia previa es un pilar fundamental. Las unidades de análisis del gobierno federal trabajan con información georreferenciada, patrones de comportamiento, ubicación de antenas telefónicas, monitoreo de placas vehiculares y análisis de redes sociales y mensajería cifrada. Gracias a estos recursos, por ejemplo, se logró anticipar que los sujetos capturados en Cerro de Ortega se encontraban en movimiento, que preparaban una posible ofensiva en una zona cercana a la frontera con Michoacán y que tenían escondites identificados en caminos rurales. La intervención se adelantó a los hechos. Ese es el verdadero valor del modelo de captura inmediata. Pero Harfuch no se limita a la acción operativa. Su visión es más amplia, sabe que detener sicarios es imprescindible, pero no suficiente. Por eso, tras cada operativo, se activa una segunda fase, la investigación patrimonial. ¿De dónde provienen sus recursos? ¿Qué bienes poseen a su nombre? ¿A qué empresas están vinculados? ¿Quién lava su dinero? En el caso de los 15 detenidos en Colima, ya se rastrean cuentas bancarias, compras de vehículos, transferencias electrónicas y nexos con prestanombres. Se trata de una ofensiva integral. Si no pueden ser juzgados por narcotráfico, caerán por lavado de dinero o por asociación delictuosa. Y si eso no basta, entra en juego la presión territorial. Tras el enfrentamiento en Cerro de Ortega, la Guardia Nacional estableció bases de operación mixta en puntos estratégicos de la región. Se intensificaron los retenes móviles, las inspecciones nocturnas y los vuelos de vigilancia con drones militares. El mensaje es claro: el Estado no se retira después del operativo, permanece. Para Harfuch, eso es esencial. La gente está cansada de que las patrullas solo aparezcan después de los disparos. Necesitamos presencia constante. El ciudadano debe ver que el gobierno llegó para quedarse. La estrategia también contempla espacios de denuncia anónima, campañas para recuperar la confianza ciudadana y presencia institucional en comunidades vulnerables. Porque la batalla también se libra en el terreno de la percepción. Y Harfuch lo sabe: si la gente vuelve a confiar, el crimen pierde terreno sin necesidad de disparar. Este modelo ha comenzado a replicarse en otros estados con resultados alentadores. En Michoacán, Zacatecas y Jalisco, los operativos ahora siguen el mismo patrón: inteligencia anticipada, acción inmediata, coordinación horizontal y permanencia en el territorio. Sin embargo, también hay resistencia. Algunos grupos criminales intentan infiltrarse en instituciones locales, comprar información, sembrar miedo entre la población o montar bloqueos como el ocurrido en la carretera federal México 200. Son reacciones desesperadas de un cártel que siente que está perdiendo el control que antes ejercía mediante el terror. Y ahí radica el valor de esta nueva etapa: ya no es el crimen quien impone el ritmo. Ahora es el Estado quien lo anticipa, lo acorrala y lo confronta sin tregua. Colima fue solo un ejemplo. Cerro de Ortega, apenas una advertencia. Lo que viene es más grande, más coordinado y más preciso. Como lo expresó el propio Harfuch al finalizar la conferencia tras el operativo: cada ataque recibirá una respuesta.
Cada estructura criminal, una investigación. Cada silencio impuesto, una voz que se alza. El crimen no va a marcar la agenda. Nosotros la estamos trazando. Y esto apenas comienza.